Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a continuar con las clases. Recuerden que estamos en análisis de modelos. Vamos a seguir verificando qué nomás nosotros debemos contar para saber cuánto espacio disponible y cuánto espacio requerido es el que nosotros necesitamos, ¿sí? Lo que tenemos y lo que necesitamos para nosotros poder diagnosticar si es que es un paciente de extracciones, ¿es tripping o es un paciente sin extracciones? Entonces tenemos la curva de SPI. Pablo Echarri Lobiondo reportó que por cada milímetro de aumento en la curva de SPI se van a requerir 0,04 milímetros de espacio, ¿sí? Entonces nosotros debemos saber que va todo sumando, todo va metiéndose en esta suma para que nosotros sepamos cuál es el espacio con el que nosotros disponemos y cuál es el espacio que nos hace falta correctamente. Entonces, Baldrich analizó 30 pacientes que tenían una curva de SPI aumentada y a partir de su estudio sugirió medir la mayor profundidad de la curva de SPI en ambos lados del arco. Y esto dividir para 2 la suma de ambos lados y agregar 0,5 milímetros. Entonces esto se aplica solo para el arco inferior. Curva de SPI derecha más curva de SPI izquierda para 2 más 0,5 milímetros. Eso sería lo que nosotros necesitamos por aumento de la curva de SPI. Vamos a tener una discrepancia total, la cual en el arco inferior se obtiene sumando la discrepancia anterior, la discrepancia posterior bilateral, el espacio necesario para la corrección de la relación molar a ambos lados, el espacio para nivelar la curva de SPI, como nosotros tenemos el espacio necesario para corrección de relación molar a ambos lados, basándonos en la relación molar después de que nosotros hayamos hecho eh, el análisis de simetrías, vamos a saber si es que una de las dos relaciones molares inferiores necesita irse para atrás para tener una correcta relación molar en clase uno. Entonces, esa sería el espacio necesario para corrección de la relación molar a ambos lados. Y en el arco superior, la discrepancia total se obtiene sumando la discrepancia anterior más la discrepancia posterior bilateral. En una dentición permanente, al igual que en la mixta, el análisis de espacio no es más que la relación del área disponible y la requerida. Pero se diferencian porque en el permanente, obviamente, nosotros ya tenemos el tamaño de 3, 4 y 5. Si es que llegara, nos llegaría a pasar que del un lado nos falte el premolar, todavía no tenemos. Entonces sería todavía dentición mixta. Una vez que nosotros tengamos todos los dientes en boca, podemos llamar dentición permanente, ¿sí? Entonces, nosotros en la dentición permanente no vamos a tener ningún método para predicción, porque ya nosotros contamos con esos números. El espacio disponible anterior es con lo que contamos para alojar a los incisivos y se determina colocando la punta del calibrador de boli o el compás en la línea media de la cresta alveolar entre los incisivos centrales y la otra en mesial del canino permanente.
este procedimiento para la derecha, para la izquierda y se hace la suma, ¿sí? Espacio disponible anterior, lo que nos salió abriendo el compás desde los incisivos centrales a mesial del canino y la otra del otro lado. El espacio requerido anterior es el espacio necesario para que los incisivos se alineen adecuadamente en el arco y vamos a determinar de la siguiente manera. Con ayuda del compás o del calibrador, vamos a medir el diámetro mesiodistal, ya saben, en el ecuador dentario, en el área donde son los puntos de contacto o la parte más ancha de los dientes. ¿Sí? De los cuatro dientes anteriores y a nivel de estos es lo que nosotros vamos a necesitar. Porque si nos vamos hacia las raíces, que es donde se está alojando en el hueso, nosotros sabemos que los dientes son más delgados. Entonces, esta sumatoria va a ser el espacio requerido anterior. ¿Cuál sería la discrepancia anterior? Nos corresponde la discrepancia óseo-dentaria, la cual se halla a partir de la diferencia entre el espacio disponible anterior y el requerido anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra longitud anterior del arco está em, predispuesta a aceptar a los dientes y el material dentario que nosotros realmente tenemos. Entonces, nuestra discrepancia anterior, ¿qué puede ser? Nula. ¿Cuándo es nula? Cuando los dientes están alineados y tenemos la suficiente cantidad de hueso. O puede ser que tengamos giroversiones, pero también tengamos unos pequeños diastemas. ¿Por qué se puede haber dado las giroversiones? Por algún tipo de inconveniente en los hábitos del paciente, ¿sí? Una discrepancia positiva cuando nosotros tenemos un poquito más de lo que necesitamos de hueso. Podemos ver esto, obviamente que sí podemos ver cuando existen diastemas entre nuestros dientes y negativo cuando nosotros tenemos apiñamiento. Entonces, quiere decir que nuestro espacio requerido anterior es menor que el disponible anterior. Y la discrepancia anterior es el espacio disponible menos el requerido. El espacio disponible posterior es el espacio con el cual nosotros contamos para alojar al primer premolar, segundo premolar y el canino, ¿verdad? Vamos a determinar midiendo la distancia de mesial del canino permanente a mesial del primer molar permanente, con ayuda del compás o del calibrador, pero personalmente eh, les aconsejaría que compren alambre de latón o alambre de ligadura para pasar porque tiene cierta curvatura con la que no se cuenta en el em, compás. Igualmente, nosotros tenemos que separar el lado derecho del izquierdo, porque en caso de que nosotros tengamos alguna discrepancia de los dos lados, de uno de los dos lados, no debemos actuar sobre los dos lados de la misma manera. Y el espacio requerido posterior se refiere al espacio necesario para que em, las piecitas canino
primer premolar y segundo premolar de cada hemiarcada estén adecuadamente alineados en el arco. Y vamos a medir con un compás doble punta del punto del área de contacto al área de contacto, del canino en el punto de contacto al área de contacto, ¿sí? La parte más ancha. Medimos cada uno, canino, primer premolar, segundo premolar, y de esa sumatoria vamos a valorar cuántos milímetros necesitan estos dientes para que se puedan alinear en el arco. Muchas de las veces nosotros encontramos apiñamiento posterior también, sí. Y es bueno que nosotros sepamos cuánto vamos a necesitar para que según esto también nosotros activemos biomecánicas como los open coils, por ejemplo, para que nosotros podamos abrir espacios. La discrepancia anterior, igualmente que en el segmento anterior, vamos a trabajar la diferencia entre el espacio disponible y el espacio requerido. Y los resultados se van a interpretar como discrepancia nula, positiva o negativa, siendo los mismos parámetros que mencionamos anteriormente. Y en la definitiva, la curva de SPI vamos a tomar en cuenta, a diferencia que en la dentición mixta, la profundidad a dónde se va a medir. Porque en la anterior nosotros debíamos medir al molar decido. Aquí tenemos que medir a nivel del premolar, del segundo premolar. Ojo. Esto, si es que están bien erupcionados nuestros dientes, ¿sí? Si es que nuestros dientes no están completamente erupcionados, estamos dando una falsa interpretación de la curva de SPI. Aquí tenemos las fórmulas que ya están dadas, ¿sí? Entonces, en el arco inferior, la discrepancia total es la sumatoria de la discrepancia anterior, discrepancia posterior derecha e izquierda, el espacio necesario para nivelar la curva de SPI de ambos lados, que quedaría como discrepancia anterior más D posterior derecha más D posterior izquierda más el espacio para nivelar. Nosotros ya tenemos todas estas fórmulas, pero podríamos sustituir ahí, ¿no es cierto? Podríamos sustituir el espacio requerido menos el espacio disponible anterior, espacio requerido menos espacio disponible posterior derecho más del espacio disponible más del espacio requerido, menos del espacio, ya, pero se nos va a hacer muy largo. Es por eso que nosotros necesitamos ya tener todo esto desarrollado. Todas estas fórmulas nosotros ya tenemos que estar desarrolladas para no estar sustituyendo, sino solamente poner los valores y sacar una discrepancia total. Y en el arco posterior, no se olviden que la diferencia es que no vamos a contar con ningún tipo de curvatura de SPI. Cuando nosotros realicemos los análisis de modelos en dentición permanente, no podemos diferenciar la casilla del espacio recorrido para la corrección de la relación molar. ¿Por qué? Porque es un punto específico solo para dentición mixta. Cuando nosotros ya tenemos estos dientes definitivos, ya no podemos hacer eso. El método de Nance es otro método con el que se puede determinar el espacio disponible y el necesario intermaxilar en la dentición permanente, y es aplicando la técnica de Nance. Esta tiene una desventaja. Totaliza la discrepancia en todo el arco y no por segmentos, así que es un poquito más de práctica el que nosotros logremos afinar nuestro conocimiento para
actuar justo sobre el lugar donde está la discrepancia realmente. Eso les menciono. La discrepancia total no nos menciona dónde nosotros tenemos que actuar, solo nos avisa que tenemos una discrepancia. Entonces, depende de la persona que examina determinar si es anterior, posterior o mixta. Entonces, ¿cómo se hace este análisis? El espacio necesario, vamos a determinar la anchura mesiodistal de todos los dientes mesiales al primer molar derecho. Es decir, segundo premolar, primer premolar, canino, incisivo lateral, incisivo central. Y a su homólogo, los del otro lado, siguiendo los puntos anatómicos de contacto interproximales, y la suma de estos valores va a ser el espacio necesario. Entonces, en el método NANS nosotros con el compás medimos todos los dientes que se encuentren por delante del primer molar, medimos todos los anchos mesiodistales en el ecuador dentario o en los puntos y áreas de contacto para tener el espacio necesario. Y el espacio disponible, vamos a determinar una longitud real de la arcada con un alambre que sea flexible, ya sea de latón o sea un alambre de ligadura, y vamos a contornear por los puntos de contacto vestibular y los bordes incisales desde mesial del primer molar a su homólogo, tanto para el arco superior como el inferior. Entonces solamente hacemos la forma de la arcada, no contorneamos por cada diente, ¿sí? La discrepancia total del arco es la diferencia que existe entre el espacio necesario y el disponible, y el resultado puede ser nulo, positivo o negativo, como se indica de la misma manera que el análisis anterior. Ahora, el apiñamiento. El apiñamiento es el resultado que nosotros tenemos de estas operaciones. Si es que nos da una discrepancia de 1 a 3 milímetros, tenemos un apiñamiento leve. Si tenemos un apiñamiento moderado de 3 a 5 milímetros y pasado los 5 milímetros en adelante, es severo. Por favor, aquí hay ciertas literaturas, bibliografías que nos indican que el severo es de 7 en adelante. Sí, hay libros que se contradicen. Eso tendrían que ustedes determinar en caso de que sigan el posgrado, con la persona que les dé la materia, porque sí hay muchas cositas en ortodoncia que se basan más en la persona con la que están recibiendo la cátedra que a una verdad absoluta. Entonces, es posible que la corrección de dientes vestibularizados llegue a necesitar espacio, ya que se van a subir 0,8 milímetros por cada grado de vestibularización que se deba corregir. Igualmente, los dientes lingualizados van a aportar 0,8 milímetros por cada grado que deban vestibularizar. ¿A qué me refiero con esto? A que en nuestro análisis radiográfico nosotros tenemos la inclinación del incisivo superior y tenemos la inclinación del incisivo inferior, ¿sí? Entonces, con el plano palatino, inclinación del incisivo superior, si se encuentra a más de 110 grados, nosotros sabemos que por cada grado que nos estemos pasando vamos a necesitar 0,8, ¿sí? Entonces, si es que yo tengo 115, por ejemplo, multiplicaría 5 por 0,8, que sería
4 milímetros los que yo voy a necesitar para regresar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo dientes proinclinados, más de 110 grados, y apiñados, por más que yo tenga un apiñamiento leve de 1 milímetro, sé que le debo añadir los milímetros que me dio el exceso de grados que estos dientes están inclinados. Ahora, ¿ustedes creen que dependerá solamente de que la protrusión dental sea un factor para la extracción dental? Negado, ¿no es cierto? Otro factor para la extracción dental puede ser una mordida abierta. Otro factor anterior, otro factor para la extracción dental, la curva de espía exagerada. Otro factor para la extracción dental, el apiñamiento severo. Otro factor, aparte de la biprotrusión para extracciones dentales, ¿cuál puede ser? ¿Nadie? Bueno, seguimos. Entonces, cuando nosotros realizamos todos nuestros análisis es cuando realmente vamos a tener un correcto diagnóstico del paciente. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos el análisis de modelos y hacemos al ojímetro el nivel de apiñamiento, y decimos aquí apiñamiento más o menos tal, aquí apiñamiento más o nada. Tenemos que hacer correctamente otra cosa que yo había escuchado, que solo con el apiñamiento, solo con el análisis de modelos y ya no necesitan radiografías. Falso. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo cómo se ayudan. Ahora, hay otros métodos. En la actualidad, que solamente analizaríamos una tomografía, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en la tomografía y fotos del paciente para ver el perfil, vamos a poder realizar diagnósticos. Si vamos a poder realizar diagnósticos, nosotros vamos a poder trabajar solo con tomografías sin hacer cefalometrías. Pero hasta la actualidad, ustedes saben que un requisito básico para el posgrado es que ustedes hagan su, sus cefalometrías, que ustedes sepan cefalometrías. Ustedes saben que en todos piden análisis de cefalometrías. Es por esto que también se les da esto dentro del pensum de este diplomado. Porque si nosotros no quisiéramos basarnos en cefalometrías, lo que tuviéramos que ver son asimetrías de los pacientes. Nosotros revisaríamos en la tomografía que el paciente sea un paciente simétrico, porque en caso de que tenga simetrías, sabremos que ese paciente necesita compensación. ¿Qué más necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos cantidad de hueso, ¿sí? Cantidad de hueso para nosotros saber si esos dientes van a poderse proinclinar más o esos dientes ya no van a poder proinclinarse más y necesitamos hacer extracciones para solventar esa necesidad de espacio que nosotros tenemos. Y algo que pregunté y nadie me ayudó porque parece que no están en clases, que también va, es la forma de arco, ¿sí? Cuando nosotros tenemos arcos muy cuadrados, el paciente se encuentra al borde de sus mediciones
en una cefalometría se encuentra con apiñamiento en sus dientes, también se va a ir para retracciones, porque la forma de arco no nos va a aguantar que nosotros proinclinemos más, ya que si nosotros tenemos una forma de arco cuadrada, lo que pasa si no hacemos retracciones es que los caninos, con toda la fuerza de sus raíces, boten hacia vestibular a los incisivos. Si es que nosotros tenemos una forma de arco, y lo digo por experiencia, una forma de arco muy cuadrada, lo que yo hago son extracciones, puede ser, ojo, que ustedes se encuentren con teorías que dicen que está mal la extracción de primeros premolares y sí, por varias razones. Un primer premolar no se debería extraer primero porque visualmente, anatómicamente, es el diente que le sigue al canino. Muchas de las veces, cuando ustedes sacan premolares, primeros premolares, y trabajan con segundos premolares, la forma de estos da un brinco bien notorio con los caninos. Se ve una diferencia muy grande entre el canino y el premolar, que obviamente estéticamente no se ve bien. Por eso se recomienda que se saquen los segundos premolares y no los primeros premolares. Ahora, sabiendo esto, otra cosa. El primer premolar superior tiene en su área de contacto una planicie anterior y una concavidad que ajusta con la convexidad de la cara distal del canino. Entonces, prácticamente y entre comillas, se formaría una articulación entre estos dos dientes, lo cual el canino no puede hacer con el segundo premolar. Entonces, por estas dos razones, es de mejor elección sacar a los segundos premolares. Pero, como les estaba mencionando, yo personalmente, cuando la forma de arco, el apiñamiento es anterior, prefiero sacar primeros premolares. ¿Por qué? Porque los dientes se van a ir a la zona de menor densidad ósea. Y escúchenme y créanme que lo que menos le importa a los pacientes y al resto de colegas cuando quieren hablar mal es la estética final. ¿Sí? Muchas de las veces no entienden o se olvidan de que a uno se les mencionó eso, porque yo he propuesto sacar segundos premolares, pero demorarnos un poco más porque obviamente tengo que hacer primero una biomecánica de distalización de premolares y caninos para luego llevarme los dientes anteriores hacia atrás. Y les doy la diferencia de tiempo que me voy a demorar o la diferencia de precios porque también es muy posible que necesite mini implantes para mejorar mi anclaje. Y ya no les va a interesar la estética ni nada de sus dientes canino y premolar. Entonces, cuando ustedes hagan ese tipo de extracciones, va a haber mucha gente que les critique, colegas mismo que van a decir, no, de gana hizo lo más difícil, si tiene que estar ahí el premolar. Inclusive yo, cuando he dado las clases en posgrado, lo que pasa por la cabeza de los estudiantes cuando quieren em, escuchar lo que les conviene es que muchos doctores les han dicho que se vayan a la parte del problema. Si es que el problema es de adelante, que ataquen el problema de adelante
quitando los dientes de adelante. Y sí, es válido. ¿Por qué? Porque como les menciono, nadie se va a acordar de que ustedes hicieron lo mejor posible. Lo que se van a acordar es del tiempo que estuvo con los brackets, lo que se van a acordar es que el otro le dice que no, que el tiempo de ortodoncia es 1 año y medio máximo, porque 1 año y medio es lo que ellos necesitan para dejarle la sonrisa perfecta. Y es falso, porque yo he visto los trabajos de los que critican y prácticamente solo alinean dientes, no hacen intercuspidaciones, no les interesa nada más, no tienen guías, pero le dejan al paciente con los dientes rectos y eso es lo que prometieron, ¿sí? Entonces, tienen que evaluar eso. Lo que yo les digo que es lo mejor a lo más rápido y de menor riesgo, se puede decir, porque si ustedes sacan segundos premolares y no hicieron un buen anclaje, pueda que pierdan la clase uno del molar y la conviertan en clase 2 y es bastante difícil revertir y les va a tocar poner mini implantes de igual manera. Entonces, una vez dicho esto, depende de ustedes y de con quién trabajen, cuál es la elección a seguir. Yo, en los anteriores cursos que he dado, obviamente la mayoría de personas son hechas ya a ortodoncia y me han dicho, Doc, acaba de crear una inseguridad nueva en mí. Y les digo como que, ¿por qué? Y dice, porque después de lo que usted dijo, me fui a ver en el espejo y es verdad. El tamaño de mi canino discrepa mucho con la de mi premolar porque a mí me sacaron primeros premolares. Y sí se nota, o sea, entre nosotros sí notamos, pero también deberíamos hablar con los pacientes, como yo les he mencionado siempre, para preguntar qué es lo que quiere el paciente. Nosotros debemos saber qué quiere el paciente. ¿El paciente va a notar esa estética o el paciente se va a quejar del tiempo? Entonces ahí nosotros tenemos una respuesta, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Una vez que nosotros hablemos con el paciente y le digamos, mire, con nuestras fotografías, mire su primer premolar, mire su segundo premolar, hay una diferencia de tamaño que si yo quito este y pongo el canino al lado, se va a ver mucho más chiquito, va a aparecer un diente con microdoncia inclusive, pero me voy a demorar menos. Entonces el paciente también va a decidir. Pero supongamos que nosotros estamos haciéndonos el tratamiento entre colegas y ustedes me explican a mí que es mejor sacar el premolar, el segundo premolar que el primer premolar por tal, tal, tal y tal razón, pero que ese cambio en la planificación me va a costar el, 4 mini implantes, económicamente hablando. El costo de 4 mini implantes va a subir a mi factura. Puede ser que yo les diga, no, no, igual sí, sí se va a ver feo. Sáquenme nomás el segundo premolar y pongan mini implantes para guardar el anclaje. Puede pasar, ¿no es cierto? Pero yo creo que la mayoría se va a ir por menor tiempo. La estética gingival de un diente no se van a dar cuenta, no les va a afectar. Si muchas de las veces se han visto con dientes regiroversionados y no les ha afectado mucho estéticamente porque ellos vienen solo porque el doctor le dijo que ya está desgastando los dientes y que necesitan ortodoncia. Doc, disculpe que le interrumpa una pregunta. Con todo gusto. Así ya no me siento solo, dime. Estaba ahorita mencionando la extracción de primeros premolares, en el caso, bueno, dependiendo del apiñamiento, ¿no? Primeros premolares y segundos premolares.
¿Cuál sería ahí la pauta para, o sea, para decidir qué premolar, si el primero o el segundo? O si es que hay, por ejemplo, una ventaja de extraer uno de ellos. Exacto. O sea, el primer premolar es más grande que el segundo premolar. Entonces, cuando tú sacas primeros premolares, el impacto visual del canino al segundo premolar es bastante grande porque el canino es mucho más grande que el segundo premolar. Entonces, cuando el paciente sonría, si es que tiene una sonrisa amplia, se va a ver de un diente grande a un diente chiquito. Otra cosa que tiene el primer premolar es en su cara mesial un área de contacto para encajar con la cara distal del, del canino. Entonces, esto no tiene el segundo premolar. De elección, para mí, siempre sacar segundos premolares. Pero, como les mencionaba, el problema de sacar segundos premolares es que puede subir el costo porque ustedes pueda que necesiten mini implantes. Si es que necesitan mini implantes, tienen que cobrarle eso al paciente y el paciente no va a pagar. Ahora, por la razón por la que yo principalmente saco primeros premolares, es si es que esos primeros premolares están más dañados que los segundos premolares. Caries, restauraciones muy grandes, tratamientos de endodoncia. Sí, porque el paciente, yo digo siempre, paciente que tiene endodoncia se va a quedar sin ese diente. Entonces, si es que ese diente tiene endodoncia y nosotros sacamos el diente que no tiene endodoncia, sabemos que ese paciente se va a quedar sin premolares y le va a tocar de ley un implante. Esas serían las razones. ¿Sí me comprendiste o Sí, Doc, y otra pregunta. Por ejemplo, hay pacientitos que tienen una clase 2, pero clase 2, o sea, bien macabra. O sea, son bien, o sea, bastante biprotrusivos. En no? ese caso, Bastante protrusión superior. protrusión superior, perdón, sí, protrusión superior. Entonces, en ese caso, igual se recomienda la extracción de los segundos. Sí, pero tienes que O, poner de o- ley mini implantes para que todo lo de adelante se te vaya para atrás. y por ejemplo, usando ahí por ejemplo, ¿cómo es? Un arco transpalatino, un botón de Nance, algo que me dé anclaje posterior. ¿Igual es necesario colocar los microimplantes o sí bastaría, por ejemplo, con un arco transpalatino? Yo preferiría poner los mini implantes a poner el arco transpalatino, porque con el arco transpalatino, la verdad, no tengo tanta certeza de que no exista migración mesial, porque si bien el arco transpalatino es un método de anclaje, es un anclaje moderado y los mini implantes es un anclaje máximo. Entonces es más efectivo los mini implantes a cualquier otro tipo de anclaje que le pongas. Ahora, Entonces, en este caso igual sí se recomendaría, o sea, no habría problema, digamos, en extraer los segundos. Igual se podría extraer los segundos, teniendo resultados similares extrayendo los primeros. más bonito te va a quedar extrayendo los segundos. Ahora, si es que te soy muy sincero, lo que se hace en una clase 2 es sacar los primeros. ¿Por qué? Porque así no le pongas anclaje, va a suceder un anclaje medio, ¿no es cierto? Donde la parte de atrás migre hacia adelante y la parte de adelante migre también hacia atrás. Entonces, no necesitarías ningún tipo de anclaje sacando primeros premolares. Pero estéticamente te queda mejor. O sea, si somos muy minuciosos nosotros como odontólogos, no solo como ortodoncistas, si tú serías una paciente para extracciones y ves que tu primer premolar es más grande, tiene una forma más bonita, tu segundo premolar es más chatito, se ve más chiquito,
¿Cuál preferirías que te saque? Perdón. El chiquito. El que tenga menor impacto visual, ¿verdad? El que se vea Claro, el que se vea menos. No más te feo. Pero como te menciono, eso puede subir el costo y a muchos pacientes o en nuestro caso a muchos padres de familia no les importa eso. Entonces, sí se saca primeros premolares. Y yo subo en costos. Si es que tú pones una transpalatina, una transpalanans, una doble palatina, lo que va a ocurrir es que suba el costo, ¿sí? Porque vas a mandar a hacer un aparato al laboratorio, entonces el costo sube. Y si es que tú le subes costos, aparte que vas a cobrar de las extracciones, vas a cobrar el aparato, ya sigue sumando y suelen no, no les suele importar que sea la estética la que prime, no, no entienden la importancia de esas cositas, ¿sí? Ahora, tú de ley te vas a ir por el diente más chévere porque estamos en ese medio. O sea, nosotros sabemos que los dientes más grandes, los dientes más claritos, los dientes con diseño de sonrisa bien hecha, se ven chéveres. Queremos llegar a eso, pero hay muchos pacientes a los que no les importa y debes de evaluar todo eso. Pero científicamente, odontológicamente, el mejor diente con el que te puedes quedar es el primer premolar. Ahora, por facilidad, sacas el primer premolar. Muchos pacientes ni siquiera se dan cuenta de la diferencia entre el primer premolar y el segundo premolar. Ni por más que les enseñes fotos, entienden la importancia del uno o del otro. Entonces, ahí sí te vas o por tu reputación o por tus creencias. Si yo me fuera por mis creencias, sacaría siempre segundos premolares. Si yo me voy por mi reputación, saco lo que se me vaya a hacer más fácil trabajar. Si yo tengo un apiñamiento anterior, sacando primeros premolares, los dientes van a recorrer hacia la zona de menor densidad ósea, donde yo saqué los dientes. He corregido apiñamientos, he corregido eh, arcos muy cuadrados con extracción de primeros premolares porque los dientes se van cerrando los espacios y no es lo mismo que hacer un cierre de espacios completo cuando los pacientes tienen apiñamiento o cuando los pacientes tienen arcos cuadrados, porque los dientes solitos se van para atrás y ya me van cerrando esos espacios, sacando los primeros premolares. ¿Por qué digo que gané reputación? Porque a los colegas y a los pacientes no les importa qué tan bonito y qué tan ético trabajes. A la mayoría lo que les importa es el tiempo en el que trabajes. Por ejemplo, yo he oído comentarios de implantólogos que dicen, no, es que ese ortodoncista no me sirve porque, no, no hablando de mí, ¿no? Sino he escuchado que dicen, no, es que ese ortodoncista no me sirve porque yo lo que necesito es que trabajen rápido para yo meter mis implantes. Entonces a mí no me importa qué tanto el man arregle o alguna cosa o haga algo. Chévere, a mí lo que me interesa es meter mis implantes para yo ganar. Entonces, entre profesionales por ignorancia, es decir, desconocimiento, eh, piensan que el tiempo es un indicativo primordial de éxito en los tratamientos. Mientras que si nos ponemos a analizar, forma del primer premolar, oclusión del primer premolar con el premolar inferior, a comparación de oclusión del segundo premolar con el segundo premolar inferior, forma del segundo premolar, cambiaríamos nuestra forma de interpretar el éxito de un tratamiento. ¿Sí? ¿De acuerdísimo o no?
muy de acuerdísimo. Y ya, otra pregunta, ya. Dímelo nomás con gusto. Verá, por ejemplo, yo he visto casos de pacientitos que ya han utilizado ortodoncia, pero son biprotrusivos, o sea, son pacientes que están para extracción de premolares, pero por el mismo hecho de que ya han tenido una ortodoncia previa, no tienen apiñamiento. Claro. Ya, entonces igualmente en ese caso también está, o sea, también se recomienda la extracción de los segundos. Porque igualmente yo también sí he visto lo que usted dice del el momento de la oclusión, el momento bueno, digamos, vertical, en la oclusión al quedarse, como es más chiquito el premolar, obviamente no hay una buena oclusión. Entonces es como que el premolar superior, el segundo premolar superior, se queda, no ocluye, no está en, ¿qué sería? En infraoclusión. Y por más que se utilicen ligas, no cae la mordida, no se cierra. En ese caso es más posicionamiento. En ese caso tienes que sacar el bracket, pegar más hacia gingival y que la fuerza del arco saque ese premolar. O si es que ya estás muy avanzada y no quieres perder tiempo, la liga no te va a hacer que ese diente caiga porque tienes una fuerza opuesta al de la liga, que es el arco. Entonces, si tú le tienes a ese diente con arco, obviamente no te va a cerrar porque el arco se opone a la fuerza de la liga. Y me han preguntado en el posgrado, Doc, es que no me asienta la mordida. Y le digo, ¿por qué no te asienta la mordida? No sé, Doc, ya le pongo las fuerzas a tope con ligas para que se me cierre. Y le digo, ¿y en qué arco estás? En acero 17 por 25. Imposible. El arco 17 por 25 no te va a dejar que ese diente asiente. Tienes que hacer dobleces de extrusión porque la liga no va a romper la fuerza del arco. Otra que puedes hacer es bajarte de arcos y poner el arco por debajo del bracket, es decir, por gingival del bracket. Esto va a hacer que el arco se deflexione en esa parte y al estirarse extruya tu diente, haciéndole llegar a oclusión. Y otra que puedes hacer es sacar el bracket y posicionarle más abajo para que la fuerza del arco más la fuerza de la liga saque a ese diente y le haga ocluir. Lo que tú me comentas es más por eso que en realidad por forma del diente. Ah, ya, ya, Doc. Muchas gracias. ¿Sí te lo imaginaste o no? Sí, 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 es que sí he visto la forma en la que usted me dice, sí he visto esa forma de trabajar también, pero a veces también he visto que, o sea, no mismo, o sea, no mismo, se ha cambiado de posición el bracket, se le ha puesto un poquito más gingival, se ha cambiado los arcos, se ha pasado el arco por encima, incluso he visto que hacen doblez de extrusión y se le coloca por encima del bracket. Pero no te queda, no te Pero asienta. no siempre cae, o sea, o sea, no es que la mayoría de veces, algunas veces no asienta la mordida. Entonces, también he visto es que se colocan estos arcos trenzados que tienen rectangulares, Braided. los arcos Bradys, y, o sea, a veces o sea, sí asienta la mordida, pero en casos así, pausa, digamos así, exclusivos, es como que no se asienta la mordida, entonces. Por eso decía que tal vez puede ser por la forma también Y es solo en inferiores. del diente. Perdón. Y es solo en dientes inferiores. Más he visto, más me he fijado que hay premolares, como se dice, chiquitos superiores. Ya, y ese es el que no asienta. Sí. Verás, otra que puedes hacer es sacarle el arco, mandarle con ligas intermaxilares en forma de triángulo al diente que no te asienta, sacar el arco de ese que tú ves en infraoclusión y mandarle solo 15 días con ligas. Ese diente sube porque sube. Pero 15 días. Lo que pasa si tú
te excedes en el tiempo y no le mantienes bajo tu supervisión al paciente, es que ese diente se puede extruir mucho. Y si es que se te extruye mucho, va a haber un punto de contacto primario, un punto de contacto que no te va a dejar que luego cierre toda la mordida. Ya. Y en Gracias, caso Doc. de que sea por forma, que tú no ves un asentamiento muy chévere, lo que puedes hacer es lo que dice el doctor Mariano, el rehabilitador. Todo tratamiento que tú hagas en la boca, tienes que hacer un CAS. ¿Qué quiere decir un CAS? Tienes que hacer adición, sustracción y corrección. Corrección con ortodoncia, adición con cualquier biomaterial que sea de tu elección o sustracción con desgaste eh, en las superficies dentales. ¿Sí? Si es que tú tienes un punto de contacto primario, ¿qué es lo que haces? Haces un desgaste para que ese punto de contacto cambie y asientes el resto de la mordida. Si es que tú notas que no te cierra la mordida por la forma del diente, lo que puedes hacer es añadirle cualquier material restaurativo que tú elijas. Y si es que tu paciente sí es biprotruso, Ejemplo, necesario agregar, por ejemplo, no sé, una resina, no sé, sí, sería necesario. en ciertos casos sí. Por ejemplo, cuando tus dientes ya tuvieron un desgaste, si has visto que te vienen caninos sin punta y por más que tú termines bien la ortodoncia, ya no tienen desoclusiones, debes adicionarle material para que el paciente pueda tener desoclusiones. En caso de que el paciente no tenga desoclusiones, va a seguir perjudicando al periodonto de los dientes posteriores. Mm, ya, muchas gracias, Doc. Y si es que tu paciente sí es biprotruso, eh, pacientes que ya están acabados la ortodoncia, pero les ves y te quedan súper trompuditos, el paciente parece que entra a todo lado dando un beso, o el paciente no cierra la mordida, o está casi vis a vis y el paciente tiene incompetencia labial, eso es para repetir el tratamiento y hacer extracción de premolares. Muchas gracias, Doc. Ya, otra cosa que les podría decir es que cuando ustedes tengan pacientes biprotrusos que tienen incompetencia labial por exceso de altura facial inferior o mordida abierta, lo que ustedes deben hacer es sacar eh, segundos premolares. Existe una escuela que saca primeros molares porque con el cierre, con sacar primeros molares, va a haber un adelantamiento del segundo molar para que no exista una interferencia posterior y nos permita cerrar más la mordida abierta, pero yo creo que 9 de cada 10 odontólogos van a decir que estás loco si es que sacas un molar. Oh, si es que sacas los 4 molares. Si es que sacas los 4 molares, 9 de cada 10 odontólogos van a decir que estás loco. Tal como 9 de cada 10. Y no quiere decir que estés mal, ¿no? O sea, está bien el tratamiento de sacar 4 molares para cerrar una mordida abierta. Está casi como cuando 9 de cada 10 odontólogos recomendaban Colgate y en estudios salió que Colgate no era la mejor pasta. Entonces, a ese uno le pueden llamar loco, pero no siempre quiere decir que está mal. Eh, ahora, yéndonos a lo que nos preguntó la compañera, existe casos en los que sacas un premolar de un lado y otro premolar del otro lado, es decir, primer premolar derecho, segundo premolar izquierdo. También existe esos casos cuando tu paciente, por ejemplo, tiene desviadas las líneas medias. Si es que mi paciente tiene la línea media desviada para la derecha,
más factible es que yo saque el primer premolar izquierdo para correrme esa línea media, comparando con la línea media facial. Recuerden que la importante es la línea media facial, con esa deben coincidir los dientes. Y del otro lado, también necesito sacar un diente, pues lo hago de esa manera. Ahora, eh, está mal, no está mal, pero sí debes tener un poco más de conocimiento de anclajes, sea un anclaje esqueletal, sea un anclaje óseo, sea un anclaje cortical, cualquier tipo de anclaje que se lo haga, debe ser con un poquito más de conocimiento para que no empeoremos el caso. Otro tipo de extracciones que nosotros podemos hacer cuando el paciente es para extracciones superiores e inferiores, pero el paciente es clase 2, por ejemplo. Se suele sacar los primeros premolares superiores y los segundos inferiores. ¿Para qué? Para que los molares inferiores pierdan en caso de mordida abierta también, por ejemplo, para que los pacientes pierdan anclaje, los molares inferiores se mesialicen y la parte de adelante ustedes puedan retroceder y quede en clase uno, porque recuerden que lo importante es la clase uno canina. No la molar, porque podemos dejar funcional al paciente con clase 2 o clase 3 molar, pero la canina siempre debe estar en clase uno. Entonces, de esto de las extracciones asimétricas, de las extracciones de diferentes dientes, es un poquito más avanzado. Ahora, yo personalmente, Denny Morán, intento no dejar dientes dañados si es que mi paciente es para extracciones. Por ejemplo, yo tengo el primer premolar con una amalgama que yo radiográficamente ya le vi que está muy cerca del nervio, que yo sé que el día que salga esa amalgama se va a ir para endodoncia el paciente. Y el otro premolar está bien, aunque se me haga más difícil la biomecánica para el cierre de espacios, yo intento sacar siempre los dientes dañados. Yo he sacado molares de pacientes que son para extracciones, molares dañados y saco los demás en premolares. Entonces, sé que tengo que cuidar el anclaje de ese paciente. Pero para mí, la principal premisa para yo elegir un diente para sacar es el nivel de afectación que este diente tiene previo al tratamiento de ortodoncia. Gracias, Doc. Ya, de nada. Si es que te falta algo o alguna duda, me avisas nomás, por favor, porque ese es el fin de esto, ¿ya? Muchas gracias, Doc. Entonces, después de que nosotros realicemos nuestros análisis de modelos, de radiografías en nuestros pacientes eh, con dentición mixta, tenemos que ver los siguientes datos. La discrepancia del arco superior. Al analizar nuestra radiografía también tenemos que ver las angulaciones, como les estaba mencionando, de los incisivos. ¿Cuál es la norma? Depende de la medida en la que nosotros nos basemos, porque recuerden que hay diferentes medidas para verificar mismas cosas. Por ejemplo, para verificar proinclinación y retroinclinación de un diente, en el caso de los superiores puede ser inclinación del incisivo superior con respecto al plano palatino, que es 110, pero si nosotros hacemos a la base craneal anterior, que es SN,
la norma es 113. Y si es que nosotros hacemos a Apogonion, la norma es 28. ¿Sí? Entonces recuerden que eso depende de con qué norma ustedes se sienten más seguros. Yo, por ejemplo, trabajaba mucho con SN, pero luego de ver que la base del cráneo puede irse para adelante o para atrás sin relación con los dientes, prefiero el plano palatino porque yo personalmente prefiero trabajar con medidas que sean de los dientes dentro de sus propias bases óseas. ¿Sí? Porque el resto de huesos puede modificarse por A o B situación, pero sus mismas bases óseas a mí me dan la seguridad de que estoy eh, más correcto. Eso dependerá de cuando ustedes ya trabajen y cuando ustedes tengan más experiencia con qué quieran trabajar y con qué se sientan más seguros de que están en lo correcto. Entonces, como estábamos viendo en este caso, se va a interpretar como un diente lingualizado. Y para determinar cuántos milímetros equivale la discrepancia antero-posterior, se realiza los grados por 0,8, que es nuestro número y nos da a 3,2 milímetros que nosotros podemos ganar con la vestibularización de esos dientes retroinclinados. Entonces, este valor es positivo porque los dientes ya están lingualizados y hay que recordar que la vestibularización aporta espacio. Si es que fuera al revés y tuviéramos dientes proinclinados, deberíamos restar porque los dientes proinclinados nos están quitando espacio, ¿sí? Ahora, lo que yo les recomiendo es que ustedes en un papel, eh, no en un papel, en un acetato transparente, ¿sí? Que se hagan un cuadrado más grande que un modelo, pongan sobre un papel milimetrado, hagan una línea media y hagan una línea que pase por los caninos y una que pase por los molares. ¿Qué van a ganar ustedes con eso? Ver la simetría dental. Miren cómo el un canino se encuentra más adelante que el otro. Muy posiblemente lo que pasó es que en este paciente hubo pérdida prematura de los dientes mesiales a este molar, ¿sí? Como se perdieron los dientes prematuramente, hubo mesialización de mi molar. Entonces nosotros haciendo esto vamos a observar claramente que el un molar está mesializado, que el un canino está mesializado. Cuando veamos en oclusión, muy posiblemente este molar está en clase 2 y este canino está en clase 2. Y eso no quiere decir que mi paciente sea un paciente clase 2. ¿Está dentalmente en clase 2? Sí. Esqueletalmente, cuando yo le hice la cefalometría, ¿el paciente es clase 1 esqueletal? Sí. ¿Y por qué está en clase 2? Por migración mesial de los dientes. En este caso sería una locura que yo saque premolares para intentar compensar esas clases, porque el paciente no tiene un problema de ese tipo. Lo que yo podría tratar de realizar es poner un mini implante infracigomático para todo este sector distalizar. O si es que el paciente está más pequeño, lo que yo podría es utilizar un péndulo, ¿sí? Este sería un péndulo, un resorte que activado va a ir a la zona donde yo quiero llevarme el diente.
Ahí está activado. Ahí está desactivado, perdón, desactivado está la zona donde yo me quiero llevar el diente. ¿Cómo le activo? Poniéndole a este molar una banda y en la banda una caja palatina. Jalo mi resorte, ingreso en la caja palatina y este se activa. Al momento que se activa, lo que va a querer hacer es regresar a su posición, irse para atrás, ¿verdad? Y ahí voy a tener una distalización de esta zona. No desactivo mi péndulo una vez que haya logrado que mi molar esté donde debería estar y me llevo todo el sector para la parte posterior. Sí, si es que ustedes no quieren trabajar con mini implantes porque el mini implante infrasigomático es más difícil de, de colocar, pueden utilizar otro tipo de aparatos. Entonces nosotros hagamos esta tablita en un acetato. Si es que no encuentran el acetato odontológico, no importa, de modos. Lo que pueden hacer es comprar un perfil, cortarle un pedazo a su carpeta perfil y dibujar una línea media y tener para dibujar con un marcador que se borre las líneas de los caninos que van a ser perpendiculares a mi línea media, ¿sí? Tienen que estar a 90 grados completamente de mi línea media para que yo pueda verificar si es que hay mesialización o algo. Esta línea no voy a dibujar de canino a canino. Esta línea no voy a dibujar de molar a molar. Lo que voy a hacer es perpendicular a mi vertical a donde dé, desde Mesiá, del que está más atrás, a donde dé, desde el surco vestibular del que esté más atrás, a donde dé, para verificar si es que hay migración dental. Vamos a abrir la otra diapositiva. Un segundo, paso la otra presentación. Entonces nosotros, ¿cómo podemos tratar de compensar todos estos problemas dentales o esqueletales que yo les había mencionado? Si es que el paciente se encuentra en crecimiento, nosotros podemos tratar de utilizar aparatología ortopédica para solventar esas necesidades de nuestros pacientes. ¿Por qué les digo podemos intentar? O sea, no depende de nosotros que nuestros tratamientos de ortopedia sean efectivos. Depende mucho del paciente, porque si el paciente no utiliza, el paciente no va a tener los resultados que espera y muchas de las veces también queda como que nosotros fuéramos los malos, ¿sí? Yo he hablado con otros ortodoncistas que dicen, a mí no me gusta para nada la ortopedia. ¿Por qué no te gusta la ortopedia? Porque
no me resulta, no me trabaja bien y los pacientes se están quejando que les devuelve el dinero porque no ha valido. Ahora, nosotros tenemos dos tipos de aparatos ortopédicos, los fijos y los móviles. Los fijos dan mucha mayor confianza porque una vez que ustedes activan, si el paciente se saca, ustedes pueden verificar que el paciente no está utilizando. Pero los móviles, si ustedes no pueden verificar si es que el paciente usa o no usa. Y para los papacitos, todos los hijos son santos, ¿no? Nadie le va a decir, no, si es un malcriado. O sea, sí hay pocos que dicen, no, si no usa, doc, está de necio y que ya. Pero la mayoría no le tiene fe a los aparatos ortopédicos. Los aparatos ortopédicos, personalmente, si es que ustedes me preguntan, he tenido eh, pacientes que tienen un cambio fenomenal. He tenido pacientes que posiblemente se iban para quirúrgico y mejoran bastante, pero también he tenido pacientes que no les va nada bien, padres que están reclamando que el tratamiento no es lo que esperaban, pero ¿funciona o no funciona la ortopedia? Sí funciona, porque si la ortopedia no funciona, no funcionaría, nunca me iría bien en los casos. Yo sé que mis ortopedias no funcionan porque los pacientes no están utilizando los aparatos como se les indicó. Es muy cansado, es que usted también como cree, es un niño, ¿cómo le vamos a prohibir al niño? ¿Cómo vamos a hacer? Mil pretextos para no utilizar los aparatos ortopédicos. Pero otros padres, ay, doc, del carajazo usa, porque si no, ya sabe que a mí no me va a estar haciendo gastar tanta plata que no sé qué. Entonces, ¿de qué depende de los aparatos ortopédicos? Inclusive más que de los niños, de los papás. Hay una frase en odontopediatría que dice que el peor paciente de odontopediatría son los papás. Y es verdad, porque comienzan, no, es que ahí mi hijito no puede morder, es que ahí mi hijito, yo les digo por experiencia, tengo pacientes de este momento en Quito que la señora me dice, me llamó 10 veces en el transcurso de 2 días. Ay, mi hijo dice que no puede morder, que no puede ni siquiera comer la sopita de fideo que le estoy dando y me da miedo que se descompense porque luego le va a afectar en el crecimiento y si es que mi hijo no come, ¿cómo vamos a hacer, doctor? Por favor, ayúdeme, deme una explicación. Sí, ¿y cuál es la explicación? Déjele, ya se la de pasar, pero le tienen que decir de forma bonita, ¿no? No, mi señora, ¿sabe qué? Esto es momentáneo, su hijo va a tener un periodo de adaptación en el cual tal cosa, obviamente que sí. ¿Para qué? No les voy a mentir. Es incómodo. Estoy seguro que es muy incómodo utilizar unos aparatos más que otros. Por ejemplo, utilizar un twin block, utilizar una rampa de deslizamiento donde solo tienes oclusión de los dientes anteriores, aparte de que va a ser doloroso, va a ser difícil de que te acostumbres, pero depende de mí. Lastimosamente no depende de mí, eso ya depende del paciente. Que yo haga o no haga em, algo para ayudarle al paciente, no va a mejorar la situación de mi paciente, ¿sí? Entonces, primero, mm, no nos identifiquemos mucho con el dolor del paciente, no nos la tomemos muy personal al dolor del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos pacientes pueden exagerar. Obvio que otros van a tener el umbral del dolor demasiado bajo. Pero si un grupo de pacientes han logrado em,
salir victoriosos de un tratamiento de ortopedia, yo creo que no es algo imposible, ¿sí? ¿Desde dónde comienzan nuestros aparatos de ortopedia? Nuestros aparatos de ortopedia comienzan desde un simple mantenedor de espacio. ¿Por qué? Porque con esto yo aseguro que mi paciente no tenga una migración dental, que es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Que el paciente se hace clase 2 dental si es que pasa lo mismo en el arco inferior y hay una migración mesial, el paciente se hace clase 3 dental y los dientes van a terminar erupcionando por donde sea. El canino está por vestibular y por em, al lado del lateral, no hacia atrás, sino al lado del lateral, el premolar está donde debería estar el canino y esto ya nos dificulta enormemente los tratamientos de ortodoncia. Si es que ustedes controlan desde la ortopedia, desde odontopediatría a un paciente suyo, el trabajo les va a quedar más fácil. No es lo mismo tener un paciente con el que ustedes vienen trabajando de niño, que le han puesto sus mantenedores, que le han puesto sus sellantes, a trabajar con pacientes que vienen con 4 dientes para endodoncia, que vienen con un apiñamiento severo, que vienen con migración dental, que vienen todavía con raíces de dientes decidos, porque la última vez que les hicieron ver fue en la escuela, pero como no le ha dolido nada, ya no le han hecho, y ustedes dicen, pero tiene 4 dientes para endodoncia, seguro nunca le dolió nada. Bueno, le dolía un poquito y le dábamos solo una pastillita que venden en las tiendas. A veces creo que le compraban, ni siquiera en la farmacia, esas pastillitas suaves de Arcoxia de 120. Y es como que, con razón que no le dolía. Si les automedicaban como para sacarles del riñón. Entonces, obviamente que no tenían dolores dentales, pero se vuelve mucho más fácil que ustedes atiendan a pacientes que ya están acostumbrados a asistir al odontólogo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros comenzar con una ortopedia básica con mantenedores de espacio? Mientras nosotros mantengamos el espacio necesario para que nuestros dientes erupcionen, démonos por servidos mientras somos odontólogos generales. ¿Pueden aumentar un poquito? Sí, pueden aumentar un poquito. Pueden hacer mantenedores de espacio dobles, mantenedores de espacio que ustedes activan. Ustedes mismos pueden fabricar o pueden mandar a que haga el técnico. Un arco lingual que puede ser también un mantenedor de espacio. De la misma manera que una rejilla para lengua o una barra transpalatina. La barra transpalatina no va a dejar que los dientes migren hacia adelante, manteniéndonos el espacio de la misma manera que un arco lingual. Ahora, existe la posibilidad, me han preguntado, Doc, ¿sabe qué? El paciente perdió el segundo molar deciduo. Em, ¿Hay alguna manera de evitar que a los 5 años, hay alguna manera de evitar que el primer molar definitivo se mesialice? Sí hay manera de evitar. En este caso, nosotros tendríamos este diente de aquí y este no. Y también no contamos con este. ¿Qué es lo que hacemos? Tomar una radiografía periapical donde nos muestre dónde está el molar. Segundo, lo que vamos a hacer es un tubo en el diente de adelante, este mismo alambre hasta la parte de atrás, pero en distal lo que vamos a hacer
es un doblez de esta manera, ¿sí? Aquí está nuestra banda, aquí está el espacio que queremos cubrir y aquí está este doblez. Medio como que le ponemos en tres dimensiones, ¿sí? Esta parte de aquí del alambre, lo que ustedes van a hacer es una incisión en mesial del molar y esto clavarle ahí, cementar bien y que esto quede clavado ahí para que el primer molar tenga su guía de erupción justo en esta zona, ¿sí? Y posterior a eso, si es que molesta, podemos cambiar por un mantenedor de espacio normal. Como les informaba, el arco lingual, cuando nosotros detectamos hábitos en un paciente, que es lo que yo les he estado molestando a ustedes, que tienen que hacer, que ustedes tienen que diagnosticar hábitos de los pacientes para que, para que ustedes puedan corregir eso a tiempo. Entonces, succión digital, una baja posición de la lengua, lo que ustedes pueden hacer es una rejilla o una trampa lingual, ¿sí? Ahora, esta debe tener sus características, sí debe tener sus características, porque si ustedes a esta rejilla le hacen muy corta, solo que tape los dientes de arriba, la lengua del paciente va a ser más factible que baje más, no que suba a la parte posterior donde debería subir. Para que ustedes sepan que un paciente tiene una buena deglución, lo que el paciente debe hacer que al momento que deglute ponga la lengua en la papila interincisiva por detrás de los incisivos centrales. ¿Sí? Si es que ustedes hacen una rejilla muy baja, el paciente puede comenzar. Ustedes ponen por succión digital la trampa, pero hacen una trampa muy baja. Lo que van a ocasionar es que la lengua del paciente baje y tenga otro problema. Entonces, todo aparato debe tener su diseño bien pensado, sí. ¿Qué es lo que eh, los, eh, los pacientes con hábitos, por qué desarrollaron el hábito? Desarrollaron el hábito porque inconscientemente es algo que les o les da placer o les quita una molestia. Por ejemplo, la succión digital, el hecho de poner el dedo en arrugas palatinas y succionar, quita el estrés del paciente. ¿Ese es un problema dental? No es un problema dental. Es un problema psicológico. Es un problema psicológico del paciente que no pasó de la etapa de amamantamiento, ¿sí? Entonces busca seguir amamantando. ¿Cómo? Con lo que tenga más cerca. Por ejemplo, el dedo. Eso le da placer y le relaja. Si es que ustedes le ponen una reja ahí, al rato que el paciente quiera meterse el dedo, va a pasar que esa interferencia con la rejilla le va a estorbar. Ahora, el paciente se puede enojar, el paciente puede cambiar de humor, el paciente puede malgeniarse y decir que le duele, que le molesta. Todo eso ustedes tienen que avisar al papá. ¿Ustedes creen que esto duele o molesta? ¿Molesta? Sí. ¿Duele? No. El paciente va a querer manipular. ¿Por qué? Porque obviamente le están quitando placer que él sentía poniéndole una traba mecánica. Entonces el paciente se puede quejar, el paciente va a armarles la mega guerra. Es una cosa de ver quién tiene más autoridad y espero que ustedes la ganen. Lo mismo si es que el paciente se chupa el labio, ya no va a pasar de ahí y se le va a hacer molesto. Entonces
si es que ustedes se hacen como que se chupan el labio va a ir para la parte de abajo. Pero si ustedes tienen estas indentaciones, lo que va a pasar es que moleste de la misma manera al labio, no dejando que éste se posicione ahí. ¿Sí? Entonces, una rejilla para lengua que nos puede cambiar el hábito de labio, de succión labial, hábito de succión digital y una baja interposición dental en la deglución o una deglución atípica. Ahora, muchos padres me... es lo que les dije anteriormente. Aquí, hasta profesionalmente, hay una guerra de autoridades. O sea, a quién le creen más y en quién confían más. ¿Por qué? Porque me he topado con pacientes que tienen problemas transversales, con pacientes que tienen problemas verticales, que necesitan ortopedia, pero también se encuentran en en un proceso o en un tratamiento de terapia de lenguaje, ¿sí? Entonces, en la terapia de lenguaje, obviamente que cualquier aparato que ustedes pongan en boca, cualquier cosa, así sea un acetato, le va a cambiar al paciente la forma en la que habla y los padres pueden ver una involución. Entonces, para que eso no les coja de sorpresa, ustedes díganle, el aparato que yo le voy a mandar va a pasar tal, 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 tal. Me ha pasado que me han dicho, déjeme converso con la persona que le hace la terapia de lenguaje. Digo, perfecto. El que es profesional y sabe de terapia de lenguaje, sabe que primordial al que ellos arreglen está que arreglemos nosotros. ¿Por qué es esencial o más importante que nosotros arreglemos? Porque nosotros tenemos una etapa para cambiarle a los pacientes, una etapa de crecimiento, que si yo no aprovecho esa etapa, se me trunca, pero la terapia de lenguaje puede seguir. Entonces, los terapistas de lenguaje que medio han estudiado, dicen como que, no, sí, es necesario que el doctor em, adecue los huesos para que el niño pueda seguir con su terapia de lenguaje. Pero hay otros que tal vez nunca estudiaron y medio trabajaron con niños un ratito, le han ayudado al hijo de la vecina a que hable clarito porque están mamá, a ver, mamá, Z, Z. Sí, les han ayudado, pero tienen cero conocimiento porque me ha pasado que, uy, no, es que el doctor, ¿cómo le va a poner eso? Dígale que él no le puede poner nada porque le retrasa el aprendizaje y su hijo está muy avanzado como para que él le esté haciendo esto, que ese doctor no sabe, que vaya hacia otro. Nada, negado. Entonces, ahí depende de que ustedes tengan el conocimiento suficiente para que les convenzan a los papás de que es más importante el tratamiento ortopédico óseo que una terapia de lenguaje. ¿Por qué? Porque, como les digo, la terapia de lenguaje puede seguir luego y es más. Yo he dicho, y qué pena si es que suena poco profesional o grosero, pero yo creo que es la verdad. Que dicen, no, es que el de la terapia de lenguaje dice que tal cosa. Le digo, verá, señora, su hijo tiene un problema esqueletal transversal, su hijo tiene un problema esqueletal vertical, su hijo tiene problemas de hábitos que si el de la terapia
no le diagnosticó cuando ustedes fueron y no le remitió a quien le debía remitir para que le traten los problemas esqueletales o los problemas de hábitos, para mí no es el profesional que usted necesita. El profesional debe ser alguien que remite al resto porque sabe cuáles son sus limitaciones. Y si es que algo sobrepasa mis limitaciones y yo necesito hacer interconsultas, es lo adecuado para que un paciente tenga un buen desarrollo. Ahora, si es que yo como ortodoncista le mando al paciente a que le compren aceitunas y le estén sacando la pielcita a la aceituna para que la lengüita se acostumbre y pueda perder. Yo como ortodoncista no controlo eso. Y que yo haya visto un par de videos en YouTube de cómo se hace una terapia de lenguaje o coger un palito de helado y poner entre los dientes y que le esté poniendo la lengua por arriba o que esté haciendo... No, eso sale de mis manos y eso va a las manos de otro profesional. Si es que ustedes son unas excelentes personas con corazón de madre y de padre que quieren que su pacientito no gaste tanto porque hay que bestia suficiente con el tratamiento de ortodoncia para que también estén gastando en un fonoaudiólogo, hagan cursos de fonoaudiología donde ustedes aprendan a hacer los ejercicios y les cobren por el tratamiento de ortodoncia y por el tratamiento de fonoaudiología, la misma cuota que en otro consultorio les cobrarían solo de ortodoncia, perfecto, porque ustedes son muy buenas personas. Pero yo personalmente, que soy bien malo, si es que yo diagnostico un hábito o un factor psicológico para que mi paciente esté desencadenando su problema o enfermedad en síntomas, en signos dentales, yo remito para trabajar conjuntamente. Yo pongo los aparatos para cambiar al paciente esqueletalmente, pero remito para que las personas adecuadas le hagan terapia de lenguaje, le hagan terapia psicológica para que baje la ansiedad de necesitar cosas extra para sentir placer o calma. Yo remito al fisioterapeuta si es que veo algún problema de columna, remito al psicólogo. Obviamente que remitir al psicólogo es un poquito más difícil porque, bueno, hoy en día no tanto, porque ya todo mundo sabe lo que es ir a terapia, ya no creen que solo el loco va al psicólogo como era antes, porque antes era una ofensa decir, creo que necesitan llevarle al psicólogo porque se ofendía a la gente. Ahora la gente ya está más educada en ese aspecto. Pero, como les menciono, para mí es preferible avisarles a los papás que están perdiendo su tiempo y su dinero con una persona que no sabe, en el caso de que quieran anteponer su trabajo al que debería ser el trabajo óptimo. Por ejemplo, si es que nosotros como ortodoncistas tenemos un paciente que comenzó a tener otro tipo de problemas, eh, pongamos nerviosos, donde el paciente va a necesitar ingresar a, a hacerse resonancias magnéticas, por ejemplo, y nosotros estamos ya avanzados en el tratamiento de ortodoncia y necesitan sacar la ortodoncia para que entre a las resonancias magnéticas y nosotros no, ¿cómo va a ser justo? Tiene que esperar porque si es que no espera el tratamiento se va a regresar. No importa que se regrese. Obviamente nosotros como ortodoncistas sabemos que el tratamiento de ortodoncia, bien o mal, puede esperar a un tratamiento que es primordial que se haga, que tiene que hacerse exámenes en los cuales no puede entrar con ningún metal a la boca y le diremos, ¿sabe qué?
utilicemos retenedores de este tipo para mantener el trabajo que se ha hecho hasta este momento y cuando el paciente esté mejor, regresaríamos a continuar con el tratamiento. Eso es lo más adecuado, lo más consciente, lo más inteligente y el protocolo a seguir. Cosa que otros profesionales no respetan porque nos ven a los odontólogos como la última rueda del coche, como que, ah, no, odontología no más de eso, odontología puede esperar, no importa mucho que sí, porque muchas personas estaban acostumbradas a eso, dando gracias a Dios y a la vida y a los científicos se ha descubierto que en la boca pueden comenzar muchas enfermedades, que un correcto estado de salud periodontal no tiene que ver solo con que no se caigan los dientes, sino tiene que ver con alertas que nos está dando el cuerpo de posibles enfermedades inmunitarias o inclusive que cierto tipo de patologías que nosotros tengamos tienen que ver con otras patologías mucho más fuertes y ya se están preocupando más por el odontólogo. Como ustedes saben, lastimosamente, los problemas a nivel de boca no son molestos hasta que ya están en un estadio comprometido. A nadie le duele la muela con una caries de esmalte superficial, pero ya cuando está en dentina, nosotros sabemos que hay pacientes a los que ya les duele y hay pacientes a los que les duele ya cuando está llegando al nervio, ¿sí? Entonces, todas las enfermedades y problemas orales no son muy llamativos porque lastimosamente no duelen. Porque si dolerían, asegúrense ustedes de que todos los odontólogos del mundo tuviéramos trabajo y tuviéramos inclusive que rechazar a algunos pacientes. Pero lastimosamente la boca no duele tanto. Duele cuando ya es tarde. Tenemos plaquitas con tornillos de expansión bilateral que ustedes pueden hacerle a los pacientes cuando vean problemas transversales en niños, por ejemplo, ¿sí? ¿Es difícil de hacer? No es difícil de hacer. Son ganchos Adams, son ganchos circunferenciales, es un poquito de acrílico y un tornillo en la mitad. Ustedes pueden hacerlo, ustedes sí pueden hacerlo. Pero lo que yo digo es que mejor hace los aparatos mi técnica dental que yo. Mi técnica hace unos aparatitos súper chéveres, les pone al Capitán América, les pone a la Peppa Pig, les pone a lo que ustedes ni saben que existe, para que los niños se sientan identificados. ¿Qué color les gusta? Tal, ya. ¿Puedo hacer yo los aparatos? Sí puedo hacer, pero a ellos les salen mejor y no soy yo el que está pagando, son los papás los que están pagando el costo del tratamiento. Entonces, ¿por qué hacer yo mismo lo que otra persona hace mejor? Lo que yo sé hacer muy bien es diagnosticar para saber qué tengo que utilizar. Entonces, yo diagnostico, mando a que hagan, cobro mi parte por diagnosticar, por mandar a hacer, pongo los aparatos que mi técnico, mi Sofi, me entrega aparatos perfectos que yo no tengo que estar haciendo nada. Raro será la vez que yo tengo que moverle un poquito al aparato para que me cuadre, porque la Sofi trabaja muy bien. Entonces, prefiero evitarme esas iras que sé tener conmigo mismo cuando no me sale tan chévere. Placa con tornillo de expansión unilateral. Ahora, ¿existe el tornillo unilateral? Sí existe, pero es prácticamente lo mismo. Por favor, ¿qué es lo que hace un tornillo? Sea bilateral, o sea, unilateral. Si es que ustedes se fijan, solo nos amagan con que va a trabajar para los dos lados y va a trabajar para el un lado. ¿Por qué? Porque cuando ustedes activan aquí, lo que hace es empujarse el tornillo para los dos lados.
se empuja para la derecha y se empuja para la izquierda. Ustedes con el mismo tornillo anterior, con este tornillo, ustedes pueden trabajar aquí. Si es que no encuentran el unilateral, ponen el bilateral. La fuerza no mide a dónde se va, la fuerza solo actúa. Entonces la fuerza va a actuar para la derecha y para la izquierda. ¿Sí? La fuerza va a actuar para este lado y para este lado, sin importar el diseño del aparato. En este caso, ¿por qué va a funcionar este para los dos lados y este para un solo lado? Por la ubicación más hacia un lado de toda la plaquita y su corte. ¿Sí? Entonces, si yo tengo mordida cruzada unilateral, lo que puedo hacer es comprar el tornillo bilateral y colocarlo hacia un lado. Si es que yo no encuentro el tornillo de expansión unilateral, ¿sí? Dicen, chuta, es que no le puedo hacer porque no, sí pueden hacer, tienen que poner el tornillo a un lado, al lado que sea la mordida cruzada, porque aquí el paciente va a tener soporte, muco, toda esta parte que se va a pegar a la mucosa dental, ¿sí? Y acá sola la fuerza se va a ir más contra los dientes. Aquí nosotros tenemos soporte mucodental de los dos lados. Entonces la fuerza se va a ir igual para los dos lados. Esa es la diferencia. Tenemos placas con tornillo tridimensional, un tornillo triple de expansión anterior y posterior. Se abre para los lados, nos da la misma fuerza para derecha e izquierda, pero también nos aporta crecimiento a la premaxila. Si es que nosotros mandamos a activar o nosotros activamos, de preferencia, nosotros mandamos a activar solo el transversal, que ese es casi todo el tiempo, y nosotros activamos el crecimiento de premaxila, que es un crecimiento más despacio, ¿sí? Debemos hacer más lento ese crecimiento, porque en sí no es otro hueso que queremos desoldar. Aquí los huesos ya están juntos, pero la sutura todavía no está soldada como para que nosotros podamos abrir, pero la premaxila no viene como un tercer hueso, pero sí hay como em, excitarla para que crezca, ¿sí? Una placa con tornillo de expansión en abanico para mordida cruzada solo en la parte de adelante. Nosotros podemos ver que nuestros molares están chévere. Los molares superiores con los molares inferiores se encuentran en una buena posición. Pero los molares deciduos de arriba se encuentran por dentro de los molares deciduos inferiores. Entonces podíamos utilizar una placa con tornillo en abanico para que se abra solo la parte de adelante. Ahora, cuando nosotros tenemos un problema de maloclusión antero-posterior, puede ser una mordida vis a vis o puede ser un poquito clase 3. Podemos utilizar una placa progenie con arco de Eschler, ¿sí? Como les había mencionado, ¿cuál es mejor? No existe un aparato mejor que otro. Existe mejor manejo de un aparato que de otro. Hay profesionales que utilizan esto y les va bastante bien. Habemos otros a los que buscamos otras opciones a este tratamiento. Si es que a ustedes les causa curiosidad, pueden leer un poquito más. Realmente la ortopedia no la van a hacer ustedes. La ortopedia ustedes tienen que saber qué aparato mandan
mandan a hacer el aparato y el paciente tiene que utilizar. Ustedes hacen ciertas activaciones mínimas en los aparatos y esto va a funcionar. Por ejemplo, el arco de Esler. ¿Ustedes qué deberían saber? Que es un aparato que va a tener pistas para que exista una deprogramación, para que exista un deslizamiento, al paciente ser clase 3 o ser vis a vis, con abrirle este tanto la mordida, hacen que la mandíbula se vaya para atrás y para abajo y el arco de Eschler va a permitir una posición adelantada de la parte superior que cuando mi paciente está en crecimiento, eso va a irse más para adelante, ¿sí? Vamos de la misma manera que la parte anterior, vamos a excitar a la premaxila para que crezca. Vamos a dar un crecimiento por reposicionamiento muscular porque como ustedes pueden observar, la mandíbula se abre, se liberan presiones, la lengua no va a tocar donde estaba tocando anteriormente por todas las partes que tiene este aparato y al nosotros abrir y relajar la musculatura, hacemos que el paciente redireccione el crecimiento. Entonces, ustedes hacen mucho con ortopedia. Legalmente no hacen casi nada, pero el haber diagnosticado, el conocer del aparato, el saber quién les va a hacer bien el aparato y el que ustedes sepan cómo controlar el aparato es la parte que ustedes están cobrando. Porque si bien ustedes en todas las consultas no es que llegue el paciente y ustedes están eh, cambiándole los arcos, ustedes están puliéndole el acrílico. No, ese no es su trabajo. Su trabajo es controlar, verificar, eh, constatar que el aparato esté trabajando y verificar si se nos está redireccionando el crecimiento como nosotros queríamos. Después de eso, ustedes tendrán que hacer uno o dos ajustes en los alambres, pero no hay mayor cosa, ¿sí? Entonces, estén pendientes de ese dato. La ortopedia de, es su diagnóstico y de ahí en adelante depende del uso del paciente y de lo que ustedes sepan verificar lo que están haciendo. Paciente clase 2. Imagínense utilizar un twin block. ¿Qué es el twin block? Es un propulsor mandibular que va a hacer que el paciente reposicione su mandíbula para perder esa clase 2 muy marcada, ¿sí? Puede ser con tornillo de expansión superior o inferior para que nosotros podamos ir ampliando a medida que el paciente crece, porque como ustedes saben, si ustedes ponen aparatología fija, que no pueden ustedes abrir el paciente, ustedes pueden bloquear el crecimiento transversal del paciente. Ahora, esto es de tomar una impresión superior, una impresión inferior, un registro de mordida y mandarle al técnico. No, esto es de tomar eh, modelo superior, modelo inferior, un registro de mordida tal y como está y un registro de mordida en constructiva. ¿Qué es una mordida constructiva? Que el paciente adelante la mandíbula o en último de los casos, que el paciente llegue hasta el vis a vis. Una vez que ustedes tengan esa mordida en constructiva, mandan el paquete con las cuatro cositas a su técnico. em, no se articula porque ustedes van a eh, mandar hacia adelante, van a propulsar esa mandíbula. Entonces, no es muy importante que usen el articulador porque ustedes están sacando a la articulación de la cavidad glenoide. Y una vez que el paciente tenga esto, estas pistas
más el grado de acrílico no van a dejar que el paciente muerda en la parte de atrás. Va a interferir y al momento que haga un poco para adelante y esta punta de aquí llegue a tocar con esta punta de aquí, la pista va a hacer que se deslice y posicione hacia adelante. Se ve feo, obvio que se va a ver feo. El paciente todo el tiempo va a estar con la boca abierta y todo, pero esto nos va a obligar a que el paciente haga crecer a su mandíbula y aproxime la mandíbula al maxilar. ¿Cuándo hago yo esto? Cuando yo diagnostico que el paciente es clase 2 por deficiencia mandibular, no por exceso maxilar, ¿sí? Entonces, sirve el Twin Block, sirve el Twin Block. Preferiría que tengan em, más cartas bajo su manga, sí, porque imagínense ustedes que no saben nada de odontología, o sea, imagínense que ustedes no saben nada de odontología. Vamos a ser padres de niños de 7 años que necesitan utilizar el Twin Block. Cuando le ponga esto y mi hijo venga llorando a decirme que le fastidia, que le estorba, que le duele, que siente que se va a morir, ya papito, por favor, no me hagas esto, papito, ayúdame, yo te amo, esto es algo que me está matando porque los niños son súper manipuladores. Obviamente que yo voy a creerle al niño y voy a decir, chuta, este doctor, ¿cómo le va a mandar eso? Es que ve esas cosas grandotas, yo pensé que era más chiquito, algo que disimule más, pero esto ya le va a sacar la mandíbula, viene la abuelita, uy, mi chiquito, ¿qué te hicieron en la boquita? ¡Qué bestia! ¿Cómo le van a romper? Y el niño ya coge más impulso y la ortopedia deja de funcionar exactamente por eso, porque comienzan a cuestionarse todas las cosas y el vecino, em, el vecino taxista sabe más que el odontólogo profesional. Porque al vecino taxista le dijeron que no, que ya eso se soluciona a los 14 años. No ve, mijito, a los 14 le pusimos ortodoncia y no tuve que estar gastando tanto, no tuve y eso se creen, porque no saben que existe grados. Sí, a mí también me dijeron que tenía la mandíbula más chiquita y por eso solo le sacaron 2 dientes y ya compensaron. Pero este paciente tal vez era quirúrgico. Y como más sabe la gente del barrio que el profesional, si es que no le convencen al paciente, deja de funcionar la ortopedia. Vamos a avanzar hasta aquí, ¿ya? Porque ya se me acabó el tiempo. Vamos a continuar con ortopedia. Todavía tengo bastante de aparatos de los que podemos hablar. Como les dije, em, no les voy a llenar de teoría de los aparatos, porque no todos trabajamos con todos los aparatos. Para mí es mucho mejor que ustedes aprendan a trabajar un aparato muy bien, a que aprendan a trabajar todos los aparatos más o menos. Sí, como les digo, no es la gran cosa, pero sí hay diferencia en la estructura. Hay unos que son más elásticos que otros por el nivel de alambres y dobleces que tienen, pero de la misma manera a mí me causan más inseguridad porque el niño por ahí se tropezó, pisó y eso yo ya no le puedo devolver al estado normal porque era muy elástico, tenía demasiados dobleces y yo no voy a poder volver. Entonces depende de qué confianza les dé a ustedes los aparatos. Eso sí tendrían que intentarlo ustedes. Yo lo que les voy a dirigir es para que sepan a qué clase esqueletal yo utilizaría uno u otro aparato, pero los que van a decidir con cuál trabajar son ustedes. Eso sería todo por el día de hoy. Nos estamos viendo el próximo día martes. Eh, Disfruten su fin de semana. Gracias. Muchas gracias.